Voy a tratar de recorrer rápidamente en estos minutos los principales momentos de la Revolución Popular Sandinista. Antes quisiera recordar que no podemos olvidar el momento histórico que significó la primera derrota del imperialismo en el sudeste asiático con la victoria de Vietnam en 1975, lo cual a su vez va a servir de acicate a los halcones del Pentágono de los Estados Unidos para tratar de revertir y tratar de ganar otros espacios en otras latitudes. También hay que tener muy presente que en 1979 se inaugura con la victoria de 3 revoluciones: Granada, el derrocamiento del Shah de Irán y la Revolución Popular Sandinista en Nicaragua. Sergio mencionaba la reacción inmediata contrarrevolucionaria dirigida por los Estados Unidos inmediatamente después del triunfo. Quisiera recordar que en 1980 los Estados Unidos se acercan a nosotros tratando de chantajearnos. Había en los últimos meses de la dictadura somocista, el Congreso de Estados Unidos había aprobado un préstamo de 75 millones de dólares para Nicaragua. Meses después se produce el cambio revolucionario, entonces los estadounidenses llegan a Nicaragua, a la joven revolución sandinista, y le dicen: bueno, les vamos a dar estos 75 millones de dólares, pero ustedes tienen que condenar a la Unión Soviética por su presencia en Afganistán. Ustedes se pueden... Lo recuerdo porque en el penúltimo año de la dictadura argentina, asesores militares argentinos capacitaban, entrenaban a las fuerzas contrarrevolucionarias nicaragüenses en territorio hondureño. Les decía que la derrota de los Estados Unidos en Vietnam crea una reacción violenta, enfermiza, casi paranoica en las altas esferas de los niveles de decisión de los Estados Unidos, y bajo el lema de América está de regreso, se empieza a mover los hilos de la contrarrevolución en todos los niveles. ¿Cuál es el objetivo específico, concreto? Aislar a Nicaragua, cercar la revolución sandinista y evitar su propagación en el espacio centroamericano. Recordemos que ya hay un proceso revolucionario que sigue su propio ritmo en El Salvador y en Guatemala, y de alguna manera en Honduras, donde durante mucho tiempo se ubicaron bases de apoyo y organismos de solidaridad muy concretas contra la revolución guatemalteca, la salvadoreña y la hondureña. En ese año se publica ya un primer libro blanco, entre comillas, donde se trata de demostrar que Nicaragua está apoyando mediante armas y combatientes a la revolución salvadoreña, como si los procesos sociales pudieran ser creados de manera artificial o en algún laboratorio. Muy pronto, el principal puerto de Nicaragua es minado, se dan las voladuras de tanques de almacenamiento de gasolina. Para un país con muy poca capacidad de almacenamiento eso era muy duro. Y la parte noreste de Nicaragua, que hoy se conoce como la región autónoma del Atlántico Norte, y parte de la región autónoma del Atlántico Sur, ya ha sido objeto de captación por parte de las fuerzas contrarrevolucionarias. Muchas de las comunidades étnicas mayanas y misquitas se han trasladado hacia territorio hondureño, desde donde operan las bases contrarrevolucionarias. Honduras y Costa Rica prácticamente se convierten en una plataforma de agresión en todos los niveles contra Nicaragua.
De paso, yo quiero recordarles que en 1981 el modelo de Costa Rica, el modelo social, económico de Costa Rica está haciendo agua. Y solo es posible su supervivencia, paradójicamente, gracias a la existencia en su frontera norte de la Revolución Sandinista. Fue objeto, obviamente, Costa Rica, de inyecciones masivas de millones de dólares para poder paliar la crisis a condición de prestarse como plataforma de agresión contra Nicaragua. Simultáneamente se abre otro frente en la franja fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua, lo que se conoció como el Frente Sur. De manera que en la frontera norte y en la frontera sur, Nicaragua está siendo asediada militarmente por fuerzas entrenadas, financiadas, muy poderosas, con mucha capacidad técnica, sobre todo de comunicación, por parte de los Estados Unidos. Es preciso decir, recordando un poco lo que decía la compañera de Cuba, las vicisitudes, lo duro que fue estos medio siglo de embargo. Bueno, nosotros lo vivimos de alguna manera en apenas 11 años, pero durante todo el periodo de vida de la Revolución Popular Sandinista, quiero enfatizar que no entró un dólar, un solo dólar de inversión en Nicaragua. Lo digo con toda propiedad porque así fue. Están contados con los dedos de una mano los préstamos que la revolución recibió, préstamos simbólicos que la revolución recibió entre el 79 y el 89 por parte de India, Francia y Brasil. Préstamos simbólicos, no les quiero dar cifras porque son casi irrisorias. ¿Cuál era el objetivo? Sobre esto ha habido mucha discusión, no es un lugar para debatirlo aquí, pero había una tesis en Nicaragua que decía, bueno, la revolución bien, la invasión norteamericana está a las puertas y viene. Al final, digamos, prevaleció la tesis de que los Estados Unidos en realidad no querían, no iban a ir hasta el momento de tomar la decisión de invadir militarmente Nicaragua. Había un ejército contrarrevolucionario muy fuerte que estaba incidiendo en varias regiones del norte, del centro y del este de Nicaragua. Pero en el fondo, el objetivo primordial de los Estados Unidos era rendir por hambre a la Revolución Popular Sandinista. ¿Cómo? Desarticulando su economía. En 1989, el panorama era prácticamente ese. La revolución estaba virtualmente de rodillas. Pero no nos vámonos un poquito atrás. En 1983, también lo recordaba Sergio, Estados Unidos invade Granada. Y eso da pie, obviamente, a que Nicaragua, las fuerzas revolucionarias, se preparen para una embestida militar, que al final no se dio. En términos políticos, digamos, se empieza a trabajar en dos líneas. Primero, la primera línea de defensa de la Revolución Popular Sandinista era su política exterior. Eso lo pusimos en práctica desde 1980, me tocó vivirla de manera muy cercana, porque yo fui del grupo fundador de la Cancillería Sandinista y desde 1980 estábamos trabajando en esa línea. Repito, la primera línea de defensa de la revolución era las relaciones internacionales, la política exterior. Entonces trabajamos, ustedes recuerdan que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se compone de miembros permanentes y no permanentes. 10 de ellos siempre están rotando de manera bianual. A Nicaragua le interesaba, obviamente, ocupar un asiento no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y nos dedicamos desde enero de 1982, desde enero del 82, a solicitar el apoyo de todos los pueblos del mundo. A todos los embajadores acreditados en Nicaragua se les entregaba una nota oficial del gobierno sandinista pidiéndole
su apoyo porque Nicaragua iba a presentar su candidatura en la siguiente Asamblea General de Naciones Unidas de octubre de 1982. Y la ganamos. Y la ganamos porque se había creado un vasto movimiento de solidaridad con la revolución sandinista que permitió dar ese golpe político que significó, de hecho, una derrota a la política de los Estados Unidos. No sé si ustedes alguna vez han visto los videos de ese momento particularmente revelador de lo que fue esa votación. El presidente de la Asamblea Nacional en ese momento era un húngaro y la representante, que descanse por cierto, de alguna manera de los Estados Unidos en la ONU, era la señora Kirkpatrick. En el momento cuando el presidente de la Asamblea de las Naciones Unidas lee los votos a favor de Nicaragua, y aquella asamblea se levanta en una ovación impresionante, emocionante, la señora también se levanta, se quita los lentes, los tira contra su escritorio, quebrándolos, están las cámaras, y salió endemoniada. Era la primera victoria política de la revolución sandinista en el ámbito de las Naciones Unidas. Pero estábamos trabajando en otra línea también. Estábamos trabajando ya cuando veíamos que la guerra iba para largo y cuando veíamos que la contrarrevolución inclusive se atrevía a dar algunos golpes en algunas ciudades en el centro de Nicaragua, de importancia, no hay que negarlo, empezamos a trabajar la línea de llevar al tribunal, al máximo tribunal internacional planetario, a los Estados Unidos, a la administración de los Estados Unidos, por su ataque contra la Revolución Popular Sandinista. Me refiero a la Corte Internacional de La Haya, la cual en 1986, de manera unánime, quiero decir, todos los jueces, de manera unánime, condenaron a los Estados Unidos, y ese fue el primer artículo de el decreto de La Haya, de la Corte Internacional de Justicia. Posteriormente, habían otros artículos que ya no ganaron toda la unanimidad, porque quiero recordarles que entre los jueces había un norteamericano, que sin embargo votó condenando a su país por los ataques contra la Revolución Popular Sandinista. Sin embargo, cuando se trató ya de establecer una indemnización por 16.000 millones de dólares que nosotros pedíamos por daño a nuestra revolución, el juez norteamericano se echó para atrás, obviamente. Pero esa fue la segunda gran derrota política que le infligió la revolución sandinista en los Estados Unidos. Y déjeme decirle que eso le dolió mucho. Porque a partir de ese momento en el Congreso de los Estados Unidos se empezó a dar un estir y encoge y ya no era fácil aprobar los millones de dólares para la contrarrevolución y tuvieron que recurrir a los mecanismos de chantaje vulgares, prácticamente de mafia, en lo que se conoció como el famoso escándalo Irán-Contras. No sé si ustedes se acuerdan, Irán-Contras, ¿no? Había un truquito a través del cual se vendían armas y el dinero iba para la contra. Bueno. Pero en 1987 el país está prácticamente exhausto. Tenemos serios problemas de alimentación. El campo nicaragüense, hay que reconocerlo, está sembrado de tropas contrarrevolucionarias. Las ciudades prácticamente son los bastiones libres de contrarrevolución. Entonces se trabaja otra línea para tratar de neutralizar esta situación que se está eternizando. Déjenme recordarles que a estas alturas la guerra contrarrevolucionaria en Nicaragua ha durado más que la Segunda Guerra Mundial. Así, aunque parezca ostentoso y a lo mejor raro escucharlo, pero así era en ese momento. Entonces se empieza a trabajar la línea de contadora con Panamá, con Oscar Arias, el que iba a ser premio Nobel inmerecidamente después, presidente de Costa Rica, etcétera, etcétera. ¿Qué se trataba por ahí?
de neutralizar de alguna manera en el espacio político diplomático regional la guerra contrarrevolucionaria. Es en ese contexto que se da la firma de los acuerdos de paz de Esquipulas en 1987. ¿Qué significó eso? Otra victoria política, diplomática de la Revolución Popular Sandinista, pero hubo que pagar un precio muy alto. Nicaragua prácticamente renunció a seguir apoyando los movimientos revolucionarios en Centroamérica. Algunos compañeros inclusive dijeron nos traiciona la Revolución Popular Sandinista, pero hay que verlo también desde otro ángulo. Los procesos sociales tienen su propio ritmo y su propio reloj histórico, su propio tiempo. Era prácticamente imposible, hoy lo podemos decir retrospectivamente, era prácticamente imposible sincronizar los relojes de la Revolución Sandinista, el Frente Farabundo Martí en El Salvador y la URNG en Guatemala. Así de crudo, así de sencillo, así de doloroso. En 1984, 1985 todavía nosotros considerábamos que la revolución en esos países era posible, era factible. Pero ya en 1987 empezamos a darnos cuenta de la cruda realidad. Estábamos solos en ese nivel, en ese orden. Obviamente no estábamos solos, les estoy enumerando las victorias que habíamos logrado en el campo internacional, en la arena internacional. Y la Revolución Popular Sandinista se mantuvo con los AK soviéticos, que tenían su propia guerra en Afganistán. Y el petróleo soviético alimentaba nuestras tropas y nuestros ladas en Nicaragua. No estábamos solos, nunca estuvimos solos. Quiero decirlo que en ese orden, en ese nivel de desarrollo de la lucha social, de la lucha político-militar en Centroamérica, nos habíamos quedado cercados prácticamente. En 1988, la revolución tuvo que tomar medidas dolorosas, para no usar el superlativo. Se compactó el Estado. Las tropas del Ministerio del Interior se enviaron a sus casas. Casi 4.000 soldados heroicos, valerosos de las tropas del Ministerio del Interior fueron enviadas a su casa. Se cambió la moneda tratando de quitarle tesoro a las tropas contrarrevolucionarias para que se quedaran con papel sin valor. Se tomaron algunas medidas, pero eso quería decir que nosotros teníamos que aceptar la realidad, sufrir una terrible derrota militar. Entonces tratamos de compensar nuestras victorias militares, alcanzar victorias político-diplomáticas para evitar una derrota militar. Tuvimos que ceder, tuvimos que, a pesar de todo, sentarnos a conversar en la misma mesa con la contrarrevolución. Algo que durante años pasamos negando, durante años pasamos diciendo no vamos a sentarnos con los payasos, queremos sentarnos a negociar con el dueño del circo, los Estados Unidos. Y mantuvimos, cuando el secretario de Estado era George Shultz, algún ritmo de conversaciones en Manzanillo, México, para ver si se adelantaba algo, que nunca se llegó a nada. Fuimos mucho más efectivos en el ámbito centroamericano. Es así que organizamos las famosas elecciones que fueron terriblemente dolorosas para todos, particularmente para las madres que por años recibieron en sus puertas de sus casas los cadáveres de sus hijos y que un día de tanto vieron a los dirigentes de la revolución sentarse a negociar la paz con la contrarrevolución. Eso fue, no se imaginan ustedes, cuán doloroso, cuán desgarrador, cuán cuestionable, que todavía hoy se sigue hablando de eso. Pero no estamos aquí para debatir al respecto. Yo simplemente he tratado de trazar rápidamente los principales hitos de la Revolución Popular Sandinista hasta llegar a
a la derrota electoral del 21 de febrero de 1990, cuando, como recordaba Sergio, el presidente Jimmy Carter le decía a un Daniel Ortega todavía incrédulo: no, señor presidente, ustedes perdieron las elecciones, acepten su derrota. Y así fue. Eso era lo que yo quería compartir con ustedes. Gracias por su atención.